Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén. Soy médico residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza de Liste. El día de hoy hablaremos de métodos neuroquirúrgicos para el manejo del dolor crónico. Bueno, entonces, sabemos que el progreso dentro del ámbito farmacológico ha hecho posible disponer de diferentes tipos de medicamentos, en este caso de analgésicos, que usados de una forma racional y adecuada, van a contribuir para solucionar la mayoría de los problemas dolorosos en todos nuestros pacientes. Ocasionalmente, ello a veces no es suficiente. Entonces se debe recurrir a otros tipos de procedimientos en los cuales los procedimientos neuroquirúrgicos cumplen un papel muy importante para la resolución de estos. Obviamente estamos hablando de el dolor crónico en relación al dolor crónico, ya que cuyas características son muy complejas y muchas veces lo hacen refractario o difícil de controlar solo con medicamentos. Entonces por eso es importante que podamos utilizar o tengamos a la mano otro tipo de procedimientos más allá de los farmacológicos. Bueno, entonces con la finalidad de solucionar este tipo de problemas, tradicionalmente van a estar tratado este tipo de dolor como intratable y se han descrito diversas técnicas neuroquirúrgicas destinadas obviamente para interrumpir la vía del dolor en diferentes tipos de áreas. Entonces, debido a sus complicaciones y a su carácter destructivo, la mayoría de ellas ya no están tan vigentes actualmente. Entonces, el hecho de que podamos hacer un tratamiento multimodal deja a los tratamientos neuroquirúrgicos como una última opción, una opción de rescate cuando todo lo demás ha fallado. Es importante mencionarlos debido a que existen y se siguen aplicando, pero ya no son tan vigentes como antes se hacía. Entonces, aún así es importante que mencionemos algunos de ellos y saber su importancia. Hablando ya como tal de las técnicas neuroquirúrgicas, bueno, a manera de resumen sabemos que vamos a tener nuestra escalera analgésica de la OMS y cómo vamos a ir escalando el dolor crónico de nuestros pacientes. Si bien recordamos en clases pasadas habíamos visto que hay un cuarto escalón, que es el de procedimientos intervencionistas. Dentro de estos procedimientos intervencionistas vamos a tener las técnicas quirúrgicas. Entonces estas técnicas neuroquirúrgicas se van a basar en la interrupción de manera permanente de las vías de la nocicepción o en su neuromodulación. Y bueno, la indicada o la técnica de elección para esto será aquella que presente una duración de acción acorde al dolor y las expectativas del paciente sean mejores. Entonces, pues vamos a ver algunas de este tipo de técnicas, cuáles son sus indicaciones, algún tipo de complicaciones y estar presente que podemos tener pacientes con dolor crónico que pueden ya tener este tipo de técnicas aplicadas a ellos. Como sabemos, esto es un tema relevante, ya que el anestesiólogo no solamente pasa a ser el encargado de ver este tipo de pacientes, sino es un equipo multidisciplinario que va a estar a cargo de este tipo de dolor y es importante que el anestesiólogo sea parte de ese equipo multidisciplinario para poder dar solución al dolor. Bueno, dependiendo el área o la estructura que vamos a tomar o en la que se va a hacer el procedimiento neuroquirúrgico, vamos a tener algunas técnicas para el tratamiento crónico del dolor. Entonces, si tomamos la estructura, por ejemplo, el nervio, sabemos que la operación a destinarse sería una neurectomía. Si hablamos acerca de las raíces, pues vamos a hablar de una rizotomía. Si hablamos del tracto espinotalámico, pues vamos a hablar de una cordotomía. Vamos por fin de tálamo, estaríamos hablando de una talamotomía. Entonces, ahora entrando como todas las técnicas neuroquirúrgicas, ya empezando a hablar por cada una de estas, empezaremos hablando de las neurectomías. Entonces, una neurectomía va a ser un tipo de bloqueo nervioso que implica la separación o extirpación de un nervio. Va a haber diferentes tipos de indicaciones, entre las más importantes sería el dolor crónico severo, el vértigo, los espasmos involuntarios, las neuralgias del trigémino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo dónde están indicadas y qué tipo de procedimiento se realiza, entonces por lo regular este tipo de bloqueos, como sabemos, o bueno, de procedimientos quirúrgicos,
se va a realizar un breve bloqueo antes, bueno, un bloqueo nervioso con un anestésico local antes de hacer como tal la resección. Esto a manera de ensayo para determinar la eficacia y detectar los efectos secundarios. Entonces, es importante también mencionar que se ha visto el hecho de, o se ha tenido el término de fenómeno de miembro fantasma. Entonces, para evitar esto, se tiene que efectuar la inyección de un anestésico local antes de cortar el nervio, o una infusión epidural continua de opioides o de anestésicos locales durante 1 o 2 días antes, para que se pueda evitar completamente este tipo de fenómeno del miembro fantasma. También es de importancia señalar que para evitar la aparición de neuromas por germinación de las fibras seccionadas, se aconseja proteger los puntos distales y proximales con silicona, talum o fascia. Entonces, también importante mencionar que ciertas complicaciones de estas pueden ser, como ya dije, la aparición del fenómeno del miembro fantasma, la aparición de hipersensibilidad por denervación con características de dolor de afenentación, y esto puede requerir que haya una interrupción farmacológica o que haya una administración farmacológica prolongada a pesar de la técnica neuroquirúrgica ya implantada. La mayoría de las lesiones con nervios periféricos pueden mejorarse también con radiofrecuencia o con crioterapia. Entonces, saber que este tipo de técnicas son también multimodales y se puede dar diferentes tipos de técnicas. Ahora, en cuanto a los tipos de neurectomías, pues vamos a tener que son presacras, vestibulares, protuberancial, retrogaseriana, facetaria, gruesofaringia, etcétera, 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 entre las más importantes. Y en cuanto a las técnicas, pues vamos a tener, como ya mencionamos anteriormente, dos técnicas. La primera técnica quirúrgica, que va a ser practicada en quirófano, accediendo mediante la incisión hasta el punto deseado, y la neurotomía por radiofrecuencia, que esta va a consistir en destruir una parte del nervio mediante la utilización de energía de radiofrecuencia para calentar y destruir el nervio. Entonces ya sabemos cuáles son nuestras indicaciones, nuestros tipos, nuestras técnicas y nuestras complicaciones de este tipo de procedimiento. Todo sea para que el paciente pueda tener o tolerar un poco mejor el dolor. Siguiendo con nuestras técnicas, ahora hablaremos de la rizotomía dorsal, que este es un procedimiento neuroquirúrgico que consiste en la destrucción selectiva de la raíz posterior intrarraquídea, para lo cual se realiza una laminectomía y una apertura dural. Entonces, vamos a tener ciertas indicaciones. Entre las indicaciones van a estar pacientes con una sobrevida mayor a 2 meses, síndromes dolorosos superiores a C2 o cervicales altos, diplegias espástica, parálisis cerebral espástica, neoplasias pélvicas, dolor pélvico o perineal, usualmente entre S3 a S5 o coxis, plexopatías braquiales o lumbosacras también, y pues también dolor a nivel de la rama dorsal. Y pues obviamente también la neuralgia occipital e intercostal. Los resultados van a variar considerablemente también de acuerdo a la cantidad de tejido involucrado. Los beneficios pues van a ser notables y se van a observar sobre todo en las neoplasias pélvicas, y sobre todo van a estar asociados a dolor bien delimitado. Como tal, el precepto de esto es la denervación de una zona determinada o de un área determinada que va a ser dolorosa, y obviamente pues sin tratar de comprometer otras vías mediante la destrucción de neuronas deferentadas de segundo orden. Obviamente van a estar incluyendo fibras mielinizadas pequeñas y amielinizadas, y bueno, esa es como su intención de la rizotomía, tal cual. Ahora, en cuanto a sus técnicas, pues vamos a tener igual dos tipos de técnicas, que van a ser la quirúrgica y la aplicación por radiofrecuencia. Como ya habíamos mencionado anteriormente, que una va a ser en quirófano, accediendo mediante la incisión hasta el punto deseado, y la otra va a ser pues destruir mediante la utilización de energía de radiofrecuencia para calentar y destruir. Entonces, una vez... Es importante también mencionar que la efectividad de este tipo de procedimiento varía entre un 40 a un 80%.
Y bueno, vamos a tener ciertas complicaciones como pueden ser la debilidad motora, recidiva, pérdida propioceptiva, disestesias, disfunciones, infecciones, fuga de líquido cefalorraquídeo, hemorragias, entre otras cosas. Y como habíamos mencionado en nuestro procedimiento anterior, puede ser que haya hasta cierto tipo un fracaso con con la técnica neuroquirúrgica y se tenga que seguir utilizando de forma prolongada otro tipo de analgésicos. Como ya habíamos mencionado, el tener que utilizar este tipo de técnicas está en desuso, o el hecho de llegar a ellas quiere decir que porque se ha pasado por la escalera y no se ha podido complementar o no se ha podido paliar el dolor, pero aún así teniendo este tipo de técnicas puede ser que el tratamiento farmacológico se tenga que seguir aplicando. Entonces pasemos a la siguiente técnica, que en este caso sería la cordotomía. La cordotomía es un procedimiento quirúrgico que va a deshabilitar las conexiones de la médula espinal con el fin de lograr la pérdida del dolor, la temperatura y la percepción. Esto debido a una interrupción del haz espinotalámico ubicado en el cordón anterolateral de la médula y en el cual el portador es el portador de la información nociceptiva del lado contralateral del cuerpo al cerebro. Entonces, vamos a tener diferentes indicaciones, como va a ser el dolor crónico oncológico, el dolor visceral pélvico. Vamos a tener ciertos riesgos que van a ser los riesgos potenciales de la cordotomía bilateral serían la depresión respiratoria, vejiga neurogena, síndrome de Horner, hipotensión transitoria, incontinencia de vesícula e intestino. Generalmente esto va a ser transitorio. Y bueno, es importante también mencionar que esta técnica, bueno, va a estar dada o se puede presentar por fluoroscopía, por radiofrecuencia, por estereotaxia o cirugía abierta cuando hay ciertas lesiones. Entonces, en cuanto a la analgesia, vamos a tener que la analgesia va a ser hasta cierto punto temporal. Se tiene un estimado de 6 a 18 meses y una efectividad del 50 al 90% de todos los casos. Mencionar que tiene una mortalidad aproximadamente de un 20% en operaciones abiertas y tiene ciertas complicaciones como ya hemos visto en las anteriores, que va a ser la ataxia, la debilidad y los que ya habíamos mencionado aquí. También la hipertensión arterial y la disestesias recidivantes. Ahora, siguiendo con la siguiente técnica, sería la talamotomía, que va a ser un procedimiento quirúrgico invasivo por el cual se va a proceder a extirpar una pequeña área del tálamo, en el cual se va a encontrar el prosencéfalo, la base del cerebro, y controlar alguno de nuestros movimientos involuntarios. Esto va a generar que haya un aumento de las concentraciones de beta-endorfinas aproximadamente 2 días después de la lesión. Bueno, vamos a tener que este tipo de procedimiento se puede efectuar en diversos sitios con variedades que pueden ser dorso medial, ventrocaudal, parvicelular y pulvinotomía. Entonces, vamos a tener ciertas indicaciones como va a ser obviamente el dolor crónico, pues por eso estamos aquí, enfermedades de Parkinson, esclerosis múltiple y distonías. Vamos a tener ciertas complicaciones con la utilización o el hecho de que se pueda realizar este tipo de procedimiento, como pueden ser las confusiones, desorientación, afasia, infecciones, hemorragias, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una alta recurrencia de un 30 a un 60% tras un año y puede provocar las complicaciones que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, como sabemos, este tipo de procedimientos ya no son tan comunes y como vemos hasta cierto punto pueden tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. Por último, vamos a tener técnicas neuroquirúrgicas otras, aparte de las que ya habíamos mencionado, que también son de importancia, que es la cingulotomía, que va a ser la interrupción o va a interrumpir circuitos mesolímbicos y mesocorticales, destruyendo el cíngulo superior, posterior y medial, o resecando el círculo anterior, el cual va a reducir la percepción del dolor. El mecanismo por el cual esto provoca una analgesia se sabe que va a derivar de la interrupción del sistema límbico. En cuanto a sus indicaciones, vamos a tener que es el dolor crónico,
desórdenes afectivos y neoplasias múltiples. En cuanto a sus complicaciones, pues vamos a tener que hay un deterioro mental, anergia, astenia, irritabilidad y agresividad verbal, y convulsiones. Otra de nuestras técnicas neuroquirúrgicas va a ser el DRESS, que es el Dorsal Root Entry Zone. Y bueno, este va a suponer la presencia de neuronas hiperactivas en la región del asta dorsal. Este procedimiento se va a realizar obviamente por radiofrecuencia o microquirúrgica en la entrada de las raíces posteriores de la médula y de la lámina de Rexe, más externas del asta posterior medular, que en este caso sería la 1, la 2 y la 4. Y bueno, estas contienen las neuronas sensitivas secundarias y son las portadoras de los estímulos nociceptivos de la periferia al cerebro. Y esto pues es por el tracto espinotalámico. Las indicaciones pues va a ser un dolor crónico, parapléjicos, miembros fantasmas y neuralgias posherpéticas. Es importante mencionar que este procedimiento va a contar con una efectividad aproximadamente de un 40 a un 80% también. Y bueno, ya no es tan común como otros que se utilizan. La mayoría de estos procedimientos que se llegasen a utilizar, pues se van a utilizar por radiofrecuencia más que por técnica abierta debido a las complicaciones que pueden ocurrir. En cuanto a las complicaciones, pues va a ser la debilidad motora, recidiva, pérdida de la propiocepción, disestesias, disfunción sexual y de esfínteres y infecciones. También vamos a tener la hipofisectomía, que va a ser un procedimiento quirúrgico para extirpar la hipófisis. Su mecanismo de acción pues parece ser un efecto endocrino al liberar los neuropéptidos y ACTH de una forma masiva y con un efecto neurogénico al seleccionar el tallo. Entre sus indicaciones va a estar el dolor oncológico bilateral de cabeza y cuello, adenocarcinomas de mama y de próstata. En cuanto a sus complicaciones, pues vamos a tener la diabetes insípida, fístulas de líquido cefalorraquídeo, parálisis del tercer par y meningitis. Y por último, también tenemos las tractoctomías, que van a ser procedimientos quirúrgicos que se van a llevar a cabo en varios niveles. Vamos a tener 3 diferentes, que va a ser la tractoctomía pontina, mesencefálica y vulvar. Bueno, dentro de la mencionando algunas características y las indicaciones de cada una de ellas, bueno, la vulvar va a estar indicada sobre todo en dolor orofacial extremo, ipsilateral, neuralgias migrañosas, recalcitrantes, síndromes faciales o cuando hay algún fallo en la rizotomía trigeminal. En este caso vamos a tener que tiene una mortalidad aproximadamente del 45%, una morbilidad, del 45%, mientras que una mortalidad del 15%, y actualmente su uso es raro o está en desuso este tipo de procedimiento. Vamos a tener la tractotomía continua, que bueno, esta va a ser por una incisión del tracto espinotalámico a nivel de la protuberancia y solo va a estar indicado en dolor oncológico nociceptivo facial o talámico persistente. Y bueno, por último tenemos a la tractotomía mesencefálica, que va a interrumpir las fibras espinotalámicas y espinoreticulares con una incisión anterior del cuerpo cuadrigémino y lateral al acueducto, y este va a estar indicado en dolor oncológico unilateral de cabeza y cuello con alguna anestesia dolorosa de la cara y en caso de dolor toracobraquial como en el síndrome de Pancoast. Este va a tener una morbimortalidad semejante a la mesencefálica. Y bueno, entre sus complicaciones pues vamos a tener que va a haber parálisis del tercer par, meningitis, parestesias, como bueno, ya lo habíamos mencionado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Realmente no es una clase que abarque mucho, ya que son ciertos procedimientos que como nosotros como anestesiólogos es importante saberlos, pero no son tan socorridos actualmente. Actualmente se encuentran en desuso, pero es de importancia saber qué tipo de procedimientos se pueden realizar y cuáles son las complicaciones o las indicaciones para la realización de estos procedimientos. Como sabemos, actualmente estos procedimientos se palían de un tratamiento multimodal,
con tratamiento farmacológico, tratamiento de diversas esferas, tanto psicológica, social y obviamente farmacológica. Y bueno, en dado caso de ser necesaria la neurocirugía o los neuroprocedimientos, bueno, se realizarían, pero bueno, todo con la finalidad de mejorar no solamente el dolor de nuestro paciente, sino todo lo que conlleva en todas sus esferas, tanto sociales, psicológicas, mentales, personales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias.